Arquitecto Fidel Figueroa Ochoa, nacido en 1966 en la Ciudad de México, de la generación 1985-1989 de la Facultad de Arquitectura, Universidad Nacional Autónoma de México. Su formación como pintor es autodidacta, cuyo trabajo consta de pinturas, objetos tridimensionales o intervenciones en el espacio arquitectónico. En su obra, los objetos cotidianos parecen reorganizar el mundo real, las leyes que lo rigen, sus códigos simbólicos, el espacio y el tiempo con ideas adaptadas a múltiples expresiones de los pasos de la vida. Hola, buenas tardes, arquitecto. Para empezar la entrevista nos encantaría conocer sobre su formación académica. Quisiéramos que nos contara un poco sobre la historia de su etapa universitaria y cómo fue su experiencia. Bueno, hola, en primer lugar, bienvenido al taller. Yo formo parte de una generación donde termina el despilfarro petrolero. Estamos hablando de los 80, entro a la facultad en mediados de los 80. Termina el despilfarro petrolero, dejamos de ser todos ricos en México y empieza la consecución de las crisis, de las devaluaciones. Es una época en la que escuchamos en la facultad a U2, Depeche Mode, The Cure. Es una época en que empieza el movimiento de rock en tu idioma. Empezamos a oír mucho rock de grupos mexicanos, cosa que antes existía nada más subterráneo. Empezamos a oír grupos de rock de España, mucho rock argentino. Empiezan los conciertos de rock en México, que para ustedes a lo mejor eso es de lo más normal, pero para nosotros era como wow, algo que no conocíamos. Esa es la etapa en la que estamos en la facultad. Digamos que es lo que nos marca, pero hay algo en particular que sucede cuando nosotros entramos a la facultad, y es que 1985, 18 de septiembre, estamos mis compañeros y yo estoy en tercer semestre. En esa época estamos trabajando para nuestra entrega de representación gráfica, me acuerdo perfecto, desvelón. Y en la mañana, que ya estamos listos para irnos a la universidad con nuestra entrega, empieza a temblar. Terremoto del 19 de septiembre del 85, da un giro totalmente la vida de todos. Recuerdo muy bien, se suspenden clases, obviamente. No hay entrega. De principio dices, wow, qué maravilla. Después dices, no estuvo tan maravilloso. Y nunca se me va a olvidar cuando por fin regresamos a clases. Nos dice Fernando Barbara, que era nuestro maestro de construcción. Dice, jóvenes, a ustedes no les tiene que dar miedo construir, les tiene que dar terror. Y pues sí, empezamos a hacer brigadas de apoyo para todos los edificios derrumbados y empiezas a ver de una manera u otra lo que pasa cuando haces mal tu trabajo como arquitecto, como involucrado en la obra. Así que es un parteaguas importantísimo en nuestra generación. Pero no solo es el terremoto como tal, sino lo que genera el terremoto. Es una época en que la sociedad civil entiende que se puede agrupar, que puede trabajar de manera conjunta, y eso hace un cambio en la sociedad que hasta hoy pues no se ha parado, ¿no? Digamos que es después de haber tenido a la sociedad reprimida durante todos los 70, a mediados de los 80 con los terremotos, esto da un giro y emerge la participación social. Nos tocan las huelgas del movimiento estudiantil, del CGH, y pues nos toca finalmente ya para salir de la facultad, cuando se empieza a oír grunge. Empieza a salir grupos como Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden. Esa es la época en la que salimos de la facultad y es la época en la que entra el Tratado de Libre Comercio. Y ese va a ser otro cambio y otro parteaguas en la historia del país y para los que nos dedicamos a la arquitectura, ¿no? Ese es más o menos el momento en que yo estudio arquitectura. Primera pregunta, ¿qué lo inspiró a ser arquitecto y qué lo motiva a uno hoy en día? ¿Qué me motivó a ser arquitecto? Supongo que jugar. El hecho de jugar siempre fue lo más importante. Para cualquier niño lo más importante que hay en la vida es jugar. Y yo cuando era niño jugaba a hacer casitas
Me daban el mejor regalo que me podían dar cuando era niño era una caja de zapatos, unos tubos de papel del baño, porque con eso empezaba yo a hacer juguetes, cosas, casas. Me gustaba mucho construir cosas. En casa de mis padres me acuerdo que había un sótano y ese sótano lo tenía yo tomado con mis amigos, a los cuales yo dirigía para que hiciéramos ahí instalaciones de casas de espantos, de laboratorios. Digamos que la espacialidad siempre fue algo con lo que yo jugué. En la familia tenía un tío que era pintor, pero trabajaba para la Secretaría de Obras Públicas, haciendo las perspectivas, lo que ahora serían los renders. Y a mí nunca me quedó bien claro cuál era la diferencia. Yo sabía que quería ser como mi tío, que quería hacer lo que hacía mi tío, pero no encontraba bien la diferencia entre ser pintor y ser arquitecto, porque para mí él era arquitecto, porque trabajaba con arquitectos. Con todo ese ambiente formativo, pues digo, cuando llegó el momento de escoger una carrera, yo no sabía si quería escoger pintura o quería escoger arquitectura. Y mi tío fue el que me dijo, métete a arquitectura, te vas a morir de hambre de pintor. Entonces empiezo a estudiar arquitectura, cosa que me encanta. Fui muy feliz en la carrera de arquitectura. Digamos que dije, por fin van a dejar de enseñarme cosas que no me gustan. Por fin estoy aprendiendo cosas que me apasionan, con las que puedo seguir jugando, ¿no? Quitando las clases de cálculo, de resistencia de materiales, de administración, quitando esas, fui muy feliz en la carrera. ¿Cómo es su proceso creativo al diseñar un proyecto? Yo creo que el proceso lo definiría en 4 etapas. La primera etapa es conocer. La segunda etapa es escuchar. La tercera es conversar. Y la última etapa es vincular todo eso. Sin esos 4 puntos, creo que no puedes empezar un proceso creativo. ¿Podría describirnos su carrera como arquitecto y su experiencia en la docencia? Bueno, mi carrera como arquitecto, ya les platiqué cuál es mi carrera de estudiante. La de arquitecto empieza precisamente en el 90 que me recibo. Como les dije, es la etapa en la que entra el Tratado de Libre Comercio y todo el panorama en México empieza a cambiar. Vaya, empieza este espejismo en el que ya somos un país que va rumbo a primer mundo. Empiezan a venir muchas inversiones a México. Empieza a abrirse la entrada de despachos extranjeros a México, cosa que es importante también. Empieza a cambiar la manera de hacerse arquitectura en México. Entran nuevos materiales de construcción. Antes la paleta que tenías para construir de materiales era la misma desde los 60, 70, 80. En los 90 empiezan a entrar nuevos materiales. Todo eso lo que trae consigo es que hay bastante trabajo. Yo tengo la fortuna de entrar a trabajar a un despacho grande, importante, con proyectos muy grandes. Y pues desde picar piedra de dibujante hasta seguir avanzando, me empiezo a ir mucho más obviamente al área de diseño, que siempre fue mi fuerte. Y bueno, tengo la fortuna de trabajar en proyectos como el World Trade Center de la Ciudad de México, el de Veracruz, Torre Insurgentes, centros comerciales, edificios de oficinas. Hicimos un proyecto para un hospital. O sea, era muy rico trabajar ahí. Es la manera en la que empiezas a aprender realmente a hacer arquitectura, ¿no? Por un lado me doy cuenta y agradezco el haber salido de la facultad con las bases que me permitieron empezar a crecer dentro del despacho. O sea, te das cuenta que sí sirvió de algo estar ahí 5 años sin dormir en la facultad. Y lo que empiezo a meter en mi maleta de herramientas en este despacho es sobre todo una disciplina de trabajo. Era una disciplina durísima de horas. Sabías a la hora que tenías que entrar, no sabías a la hora que tenías que salir. Pero siempre, digamos, tuve el famoso gusanito del arte, ¿no? Pese a que mi trabajo estaba encaminado básicamente a diseño, supervisión arquitectónica, es una de las cosas que también aprendo en el despacho. No puedes diseñar
si no estás en la obra, viendo lo que estás diseñando. Es imposible desvincularlas. Nunca me deja de dar la comezón del arte. Y es precisamente cuando estoy en el World Trade Center, que estuvimos viviendo prácticamente en el World Trade Center durante 2-3 años, me quedaba al lado del Poliforum Siqueiros. Y cada vez que pasaba veía exposiciones y decía, no estaría mal exponer aquí. Yo pintaba en esa época pues casi el tiempo que me quedaba los fines de semana, ¿no? Y sin embargo empiezo a trabajar una serie de pinturas sin mucha idea, la verdad. Totalmente empírico y autodidacta, que fue mi formación de pintor. Y voy a tocar la puerta del Poliforum y les digo, oigan, quiero exponer aquí, ¿puedo? Me piden una carpeta, ven la obra que estoy haciendo y me dijeron, pues órale, va, te damos una fecha. No sabía lo que estaba haciendo en ese momento porque con eso estaba firmando un cambio en mi vida. Expongo en el Poliforum y por azares del destino, la exposición la ve una galerista suiza que le gusta mucho la obra y decide invitarme a exponer en Suiza. En ese momento yo digo, caray, o sea, esto es posible, ¿no? Es una posibilidad. Es súper complicado porque en ese momento yo estoy muy bien en el despacho, pero tengo que tomar una decisión. Ambas son carreras muy demandantes, muy celosas. Y pues lo que hago es poner un pie en una trajinera, poner el otro pie en la otra trajinera y cuando ya de plano no alcanzo, me tengo que pasar una trajinera. Y la trajinera en la que me quedo, por lo menos un tiempo, es en el de la pintura. Los comienzos son complicados porque, como te digo, mi formación es autodidacta y me empiezo a dar cuenta que me faltan las bases de formación artística. Y sobre todo la pertenencia a una generación. Un amigo me recomienda entrar al concurso de jóvenes creadores. Igual, totalmente sin saber lo que estoy haciendo, participo, me quedo en jóvenes creadores y ahí es cuando empiezo a darme cuenta realmente de todo lo que me falta. Es la primera vez que tengo una tutoría ya de artistas y empiezo a formar parte ya por lo menos de la generación a la que pertenecí en jóvenes creadores, que es muy importante como artista. De ahí sigo exponiendo, sigo trabajando. Nunca puedo desconectarme al 100% de la arquitectura. De repente me siguen invitando del despacho a participar en otros proyectos. Mal que bien estoy ahí atendiendo a los dos. Resulto demasiado arquitecto para ser artista y demasiado artista para ser arquitecto. Y entonces es cuando empieza, pues, digamos, es un proceso difícil, ¿no? Uno de mis tutores, que fue mi maestro, una vez por fin me dice, deja de conflictuarte, no es que tengas que ser uno o lo otro, eres tú, eres la suma de las dos cosas y tú vas a hacer arquitectura con la cabeza de artista y tú vas a hacer arte con la cabeza de arquitecto. Con eso empiezo a trabajar cosas que ya no tienen tanto que ver con pintura, sino más con espacialidad, que es la manera en que logro tratar de conciliar ambas. Y empiezo a trabajar intervenciones en edificios arquitectónicos y empieza a salir una obra totalmente diferente. Automáticamente mi manera de pintar cambia cuando asumo mi formación como arquitecto, mi formación tridimensional. Y entonces decido entrar al Sistema Nacional de Creadores, concursar. Me rechazan varias veces. Aprendo que hay que ser necio y seguir, insiste, hasta que por fin logro entrar al Sistema Nacional de Creadores, lo que me permite trabajar proyectos que no podría realizar de manera individual. Digamos, tener este apoyo de pertenencia al sistema hace que este tipo de proyectos de intervención espacial en edificios, en arquitectura, lo pueda llevar a otro nivel y empezar a explorar cosas nuevas. Y siento que es un momento en el que cambia muchísimo mi trabajo. ¿Cuáles son los proyectos más interesantes en los que estás trabajando actualmente? Vaya, interesantes, no sé si les parezca interesante, ¿no?
De arquitectura ahorita estoy trabajando 2 proyectos para unas remodelaciones. De artes, como te digo, sigo trabajando ahorita para el Sistema Nacional de Creadores y estoy trabajando un proyecto que tiene que ver con la memoria y con el territorio. Es un proyecto que tiene que ver con cómo todos los saberes, ya sea individuales o de un individuo formando parte de una colectividad, cómo todos esos saberes quedan impregnados, quedan sellados en los espacios, ¿sí? Los espacios de esa manera pueden ser espacios a nivel territorial, pueden ser espacios a nivel de la morada de una persona. Esos espacios van a reflejar la manera en que entiende el mundo, la manera en que uno ve el mundo, la manera en que uno se relaciona con su entorno. Y por lo tanto, esos espacios quedan impregnados de cierta memoria. Cuando tú entras a un lugar, te está hablando de muchas cosas, de la persona que la habita, cómo entiende el mundo la persona que habita ese lugar o ese territorio. Y esa idea la empiezo yo a aplicar a edificios abandonados, donde trato de buscar detonantes que te hablen de la memoria del lugar, de quién habitó ese lugar, o incluso de espacios que pueden ser objeto de resignificación. Espacios que tienen un uso que fue modificado y tú buscas la manera de resignificar ese espacio para que te hable de una cosa nueva. Es básicamente los proyectos en los que estoy trabajando. ¿Cuál ha sido su mayor desafío creativo hasta ahora? Bueno, tal vez un desafío, como les comentaba, fue el poder conciliar estos 2 tiempos. El tiempo en el que se hace arquitectura es un tiempo muy diferente al tiempo del arte. Uno es más ruidoso que el otro te pide distinto tipo de concentración, tu nivel de involucramiento con la gente es diferente en uno que en otro, y los horarios son diferentes, el equipo de trabajo es diferente, y como te digo, el poderte asumir no como uno o como otro, sino como tú. Tal vez ese fue el mayor reto que tuve. Y empezar a crear, pues siempre es un reto, ¿no? Es algo que nunca va a acabar. Cada vez que llega un proyecto nuevo, cada vez que emprendes una nueva idea, es empezar, no de cero, porque creo que tabula rasa no existe. Digo, todo se va acumulando, pero vaya, todo te va a exigir que estuvieras trabajando como desde el día 1, ¿no? ¿Qué artistas han influenciado en su obra? Muchísimos artistas y no artistas. Como creador creo que todo te influye, todo te va modificando. Es imposible no tener referencias de lo que vives, de lo que ves, de lo que escuchas, de lo que lees. Me acuerdo cuando estaba en la facultad, mi primer influencia fuertísima, no sé si es una influencia, pero fue mi primer encuentro con alguien que dije, wow, esto tiene algo que a mí me apasiona. Me acuerdo que fue Louis Kahn, en una clase muy aburrida que era teoría de la arquitectura. Por suerte nos tocó exponer a Louis Kahn, y en el momento que yo vi a Louis Kahn, veo las fotos y dije, esto no me gusta, ¿no? Que son esas ventanas circulares y de triangulitos, está rarísimo. Pero después de estarme metiendo dije, wow, esto está impresionante. Y a la fecha creo que es un arquitecto que es referente para mí. Cuando estábamos en la escuela también es el momento en que Luis Barragán se vuelve popular. Hay una exposición de Luis Barragán en el Museo Tamayo, y para muchos de nosotros fue la primera vez en la que tuvimos acceso a la obra de Luis Barragán, y también fue impresionante, ¿no? De Luis Barragán fue como una especie de liga a otros artistas, arquitectos como Matías Geritz,
La obra de Matías Geritz me encantó desde el momento en que la vi. Tuvimos todavía la fortuna nosotros de ver a Matías Geritz caminando en los pasillos de la facultad. De hecho, la escultura que está al lado del taller de Matías Geritz, nos tocó la inauguración de Matías de esa escultura y creo que a la semana falleció. Fue muy impresionante. Juan O'Gorman también recuerdo que fue uno de los arquitectos que me influyeron mucho. Y sobre todo ellos dos por esta posibilidad de ser arquitecto y artista, ¿no? Creo que por eso tal vez son dos referentes importantes que tuve. La época en la que nos tocó formar fue la época del posmodernismo. Fue el momento de cuestionarse los movimientos modernos, cosa que también tuvo influencia en nosotros. Oír hablar de Deleuze, de Lyotard, de Bernard Schumi, lo que estaban haciendo unas cosas totalmente rompedoras en el momento, ¿no? Y que después no son más que la consecución de lo que es ahora el cuestionar todo, ¿no? De la historia con H minúscula, que es una posibilidad y que eso para los maestros que nos dieron clase a nosotros era inconcebible. Muchísimos artistas me movieron algo en la cabeza. Warren Clark, Olafur Eliasson, Rachel Whiteread, Cornelia Parker. Digo, es innumerable, ¿no? Casi te podría decir que todo lo que he visto creo que me ha influenciado, ¿no? ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere empezar a hacer arte? El que me dio mi tío, no, ese no se los daría. Es algo que le digo siempre a los alumnos de la facultad. Pasión. Si no sienten pasión por lo que hacen, es por demás. Se necesita gente apasionada hasta para sacar una muela. Entendamos que tienes que ser muy apasionado para generar arquitectura, para generar arte. Tienes que encontrar cuáles son esos detonadores que le dan sentido a tu vida, las cosas que te apasionan. Que puede ser cualquier cosa, o sea, andar en patineta, pegar calcomanías en los letreros de la calle, ir a nadar, cualquier cosa que te apasione, lo puedes transformar en tu quehacer profesional. Vaya, no desligar, quiero estudiar arquitectura, pero en realidad lo que me gusta es la música. Te puede gustar muchísimo la música y puedes estudiar arquitectura y finalmente vas a juntarlas al final. Y para el arte pues es básicamente lo mismo, ¿no? Mucho trabajo, esa es la otra cosa que les recomendaría. Las dos son profesiones en las que tienes que empezar a trabajar a las 7 de la mañana y tienes que terminar por lo menos a las 8 de la noche. Porque si no, no hay manera de avanzar. ¿Sí? Es como un ejercicio de andar en bicicleta y si no pedaleas, te vas de lado. Y para finalizar, ¿cuáles son los mayores desafíos que enfrentan los arquitectos en la actualidad? Pues los arquitectos y todos creo que enfrentamos muchos retos. Ustedes como generación, ¿cuál creo que sería uno de los retos principales que tienen? Creo que es el incorporar conceptos como otredad, inclusión, equidad, vulnerabilidad. Y no hablo solo de vulnerabilidad como individuo, sino de entorno natural, ¿no? A quien no le quede claro, después de lo que nos pasó en el 2019, que ya llegamos a un límite, que los sistemas de cómo hemos organizado a la sociedad están no solo caducos, son totalmente obsoletos. No sé qué necesita para que entiendan, ¿no?, lo que está pasando. Habernos quedado encerrados un año era algo que a mi generación nos hubiera resultado inconcebible, ¿no? Si a nosotros nos hubieran dicho
Va a llegar un momento en que no vas a poder salir de tu casa porque corres riesgo, pues, de morir. Ja, 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 sí, cómo no, ¿en qué película salió eso? Es una realidad, ya es una realidad. Oímos hablar de subida del nivel del mar, nos sigue dando risa y creemos que no va a pasar, que la temperatura está aumentando y están cambiando ecosistemas, creemos que no va a pasar. Creo que sí puede llegar a pasar. Como les digo, equidad de género era algo que nuestra generación sabíamos que debía de existir, pero no se hablaba de ello. Ustedes ya tuvieron la inteligencia de sacar esos temas a flote. Ahora el chiste es ver cómo los incorporamos en la vida diaria. Ya sabemos que existen, ya sabemos que están ahí, pero todos estos temas, ¿cómo hacemos? Formen ya parte de una nueva vida, ¿no? Para que con ello aprendamos cómo vivir juntos de una manera diferente. Porque creo que la manera en la que estamos viviendo juntos ahora no es la que nos va a llevar a éxito, ¿no? Me parece que es el mayor reto que tienen ustedes como generación. ¿Algún consejo que le quiera dar a los alumnos del taller de Domingo García Ramos? Creo que lo comentamos hace rato. El mejor consejo que les puedo dar es que vivan mucho, que salgan mucho a la calle. Sé que son una generación que estuvo guardada una parte muy importante de su etapa formativa, entonces ahorita salgan, vivan mucho y, como te digo, apasionense por lo que les gusta. No es tan difícil apasionarse. Sean preguntones y rompan todo.